Y bueno, pues muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza depositada en este proyecto de origen informativo, de origen 360. Gracias a todos ustedes que hacen posible que lleguemos a las diferentes plataformas en las redes sociales y que estemos en comunicación directa con todos nuestros sintonizantes. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema editorial de esta mañana, y es que la verdad, el gobierno mexicano no la tiene fácil, no la tiene nada fácil, y las relaciones diplomáticas se empiezan a tensar con El Salvador. Usted recordará, hace unas semanas le presentábamos en este espacio la información sobre la tragedia que sucedió también en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando pues un grupo de migrantes salvadoreños perdieron la vida en un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración por la falta de protocolos de pericia, de empatía de los servidores del gobierno de México que se hacen encargo de estas instalaciones, pero también del personal de guardia, y la falta de capacitación a todas luces evidente para atender ese tipo de situaciones. Bueno, pues el gobierno de México le hemos dado a conocer, pues para poder dar un lavado de cara y carpetazo al asunto, pues decidió, sí, cambiarle el nombre al Instituto Nacional de Migración y decir, bueno, pues ahogado el niño, hay que tapar el pozo, y con esto vamos a ir enterrando el tema y este escándalo que le estalló al gobierno de Morena, al gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues el gobierno de El Salvador pues no está conforme con estas medidas que toma el gobierno de México y exige a través de su Cancillería, exige castigo a los funcionarios, no a los trabajadores, a los funcionarios responsables de este centro del Instituto Nacional de Migración. Y usted ya sabe a quién le va a salpicar también este tema, políticamente hablando. Ahorita regresando de este video, de este pronunciamiento de la vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Esta presencia casi de inmediato en las instalaciones de la estancia migratoria de Ciudad Juárez. La atención humanitaria, como se menciona en un principio, hablaban de 12 fallecidos. Tras las investigaciones que hizo nuestro equipo consular, se llegó a la conclusión que no eran las 12 las personas, sino 7. Y de estas 7, o de la información que se tiene, 5 de ellos se encontraban en condición de vulnerabilidad actualmente, y gracias a Dios, de estas 5 personas, 3 ya están de alta y 2 se encuentran en estado reservado, todavía ingresadas en los hospitales. Bueno, ahí la vicecanciller de El Salvador explicaba que en un principio se había informado que eran 12 salvadoreños los que habían perdido la vida. Sin embargo, después de una comitiva de este país que vino a nuestro país, pues para coordinar estos trabajos de repatriación de los cuerpos de estos migrantes a El Salvador, bueno, se confirmó que solamente son 7 personas las que lamentablemente perdieron la vida. 5 más se encontraban pues hospitalizadas, 3 fueron dadas de alta y 2 se encuentran todavía internadas con pronóstico reservado. Hasta ahí los datos, ¿no? de la situación del Instituto Nacional de Migración con estos migrantes salvadoreños. Sin embargo, bueno, pues también la funcionaria señaló que fue este domingo apenas cuando se logró la repatriación total de los cuerpos de los migrantes salvadoreños a las familias, esto en diversos departamentos, en Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador. Ahí explicó y reconoció pues la coordinación que existió con el gobierno de México, quien precisó, se hizo cargo de los gastos de repatriación terrestre, así como también de los gastos de transporte y estadía de los familiares de los migrantes que acudieron a México para hacer la identificación de los cuerpos. Respecto a los familiares, la vicecanciller indicó que no identificaron a las víctimas, aunque señaló que se trata de 7 hombres con un rango de edad entre los 35 y 40 años, y refirió que las autoridades mexicanas publicaron los nombres de 12 de los más de 3 docenas de muertos del siniestro. Insisto, estamos hablando únicamente de personas migrantes de El Salvador, solamente de El Salvador en este caso. También exigió la canciller de manera contundente a través de este posicionamiento que subió a sus redes sociales oficiales como Twitter. Dice, estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, subrayó Portal. También estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México, agregó la funcionaria, y afirmó que no es el primer caso donde El Salvador está exigiendo respuesta.
hay muchos otros casos que han quedado en la impunidad y en los que nosotros, dijo la canciller, la vicecanciller, estamos solicitando el resarcimiento de los daños. También mencionó el caso de 14 salvadoreños que fueron asesinados, esto en el estado de Tamaulipas en 2010, y el crimen de la salvadoreña Victoria Salazar hace poco más de 2 años en Ciudad Tulum, esto en Quintana Roo, en el que, según señaló, habrían participado varios policías. Pues ahí explicó un poco del historial de lo que han padecido los migrantes salvadoreños en nuestro país, en su paso por nuestro país, en México. Yo le decía, bueno, este tema, el gobierno de México lo quiso enterrar de manera rápido, con urgencia lo quiso enterrar, saliendo a la postre a señalar que se iba a cambiar el nombre al Instituto Nacional de Migración, para que en el archivo pues quedara como un instituto desaparecido, extinto, y darle nueva imagen, un lavado de cara a este instituto después de esta tragedia lamentable en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues yo le decía, y lo dijo también la vicecanciller, exigimos que los funcionarios relacionados con el Instituto Nacional de Migración respondan y den la cara. Eso es lo que exige El Salvador. Y yo le decía, esto le va a pegar de manera contundente al canciller Marcelo Ebrard, porque pues obviamente es uno de los responsables directos de la operación de estos centros del Instituto Nacional de Migración, y también desde luego a otra de las corcholatas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a quienes, por cierto, usted recordará, el Senado negó, prohibió, vetó, protegió, encubrió que pudieran comparecer ante el Senado y explicar la manera en que están operando estos centros del Instituto Nacional de Migración, bajo quién está a cargo la seguridad, la operación de estos centros de migración, pero también la seguridad y desde luego pues los protocolos de seguridad que se implementan y que evidentemente fallaron todos, absolutamente todos los protocolos de medida inexistentes, y eso quedó evidenciado en los videos que también aquí le presentamos. Por eso le digo que este tema del Instituto Nacional de Migración, el gobierno de México le urgía enterrarlo bajo el tapete, bajo la cama, bajo la alfombra. Sin embargo, es evidente que el gobierno de El Salvador no va a dejar que le dé tan fácilmente carpetazo hasta que no caigan los responsables, los funcionarios responsables de esta tragedia. No los trabajadores, no los custodios, no algunos migrantes, como es el caso, que rápidamente se giraron órdenes de aprehensión de manera expresa para poder, darle carpetazo. No, buscan que funcionarios responsables también paguen las consecuencias. Hasta aquí el tema editorial. Desde luego le invitamos a que nos deje sus comentarios en nuestras diversas plataformas, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y desde luego en nuestra página oficial origeninformativo.com, ahí para poder estar de manera directa en contacto con ustedes. Como siempre, es muy importante su participación. Apreciamos y valoramos todas sus opiniones, independientemente si está de acuerdo con nosotros. Es importante el intercambio de ideas y de opiniones, y aquí sí respetamos sus opiniones.